sospechamos que todas estas historias podrían ser en realidad una sola, y es así en varios momentos en que se empiezan a establecer relaciones causales entre los diferentes hilos narrativos, pero hay otros acontecimientos que no se terminan de relacionar. Sospechamos que podrían relacionarse, pero no sabemos de qué manera. Es decir, está a mitad de camino entre esos dos polos de la unidad y la multiplicidad. Muchas gracias a todos por acudir hoy. Como he dicho, a una sesión que siempre los que lo habéis frecuentado sabéis que quiere ser lo menos solemne posible, lo más cercana posible, y que en su primera parte quiere sobre todo dar un pretexto para que luego podamos hablar entre nosotros, intercambiar ideas. Casi todos los que estamos aquí tenemos una vinculación directa con el proyecto, vosotras dos estáis en el proyecto, Luis Emilio también, Roberto, Amado del Pino ha sido estudiado en la parte cubana del proyecto y está muy cercano a nosotros. Ese es, digamos, el sentido verdadero de esta primera parte, que en algunas sesiones extraordinarias como la de hoy, pues contamos con un profesor extranjero del ámbito de nuestro proyecto, que es Latinoamérica, que nos sirve un poco de ocasión para tratar una cuestión concreta, ¿no? Por eso también en la convocatoria de las sesiones siempre acompañamos el texto de una obra, que en este caso es La estupidez de Sprechelburg, que como diremos enseguida es el autor que nos va a ocupar. Antes de eso, ya he hecho, como solemos hacer aquí, yo siempre digo que la presentación del seminario es siempre doble. Todavía no he hecho la presentación al público del conferenciante y se ha adelantado la presentación, digamos, al conferenciante del público prácticamente. Hay profesores de aquí, por lo que diré enseguida, que él ya conoce. A la profesora Brígida Pastor la ha conocido en la entrada también, que no la conoce por lo que voy a decir enseguida, y es que el profesor Luis Emilio Abrán fue uno de los primeros alumnos del CAE, del curso de alta especialización en filología hispánica, que dirige el profesor Garrido, que nos hace el honor de acompañarnos hoy. Y creo que el segundo año, o el primero quizás, él fue uno de los alumnos, ahí nos conocimos y de ahí viene toda la larga historia, digamos, que ha venido después. Es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Desde entonces tiene una vinculación estrecha con España. Finalmente ahora, aunque tiene probablemente la desgracia, que comparto yo en mucha menor medida, de tener una mente teórica, yo considero que es una desgracia, pero digo que a pesar de tener esa mente teórica y de compartir con una materia que es semiótica allí y tal, está ahora también, digo por la vinculación con España, está ahora dando clases en la cátedra también de literatura española, a pesar de que él, como veremos ahora, por ejemplo, el autor de su tesis es precisamente Sprechelburg y se ha dedicado más quizás a la literatura argentina, ¿no? Un poco nuestro proyecto, al nombrarse teatro actual en español, o sea, al utilizar la expresión en español, ha querido sugerir, no digo yo cambiar ni nada, sino sugerir un cambio con esto que a mí mismo me suena como raro, que en América, particularmente en Argentina, en la universidad haya asignaturas de literatura argentina y asignaturas de literatura española, y aquí todavía más toda la tradición que supongo que sigue, hay cátedras y asignaturas de literatura española, como es natural, pero luego otras de literatura hispanoamericana. Entonces digo que con esa, por lo menos en el teatro, que es el género que ha estado menos atendido, digamos, la narrativa ha tenido un boom, la poesía ha tenido figuras mundiales, etc., y el teatro ha quedado como segundo término. A lo mejor era buena idea la de empezar a romper esa cosa, ¿no? Una literatura básicamente está hecha por la lengua en la que se escribe, y no sé si las diferencias culturales que existen evidentemente justifican, ya saben que las literaturas nacionales, una cosa que heredamos como casi todo lo que tenemos del siglo XIX y del romanticismo, pero a lo mejor es hora de cambiar esa herencia y de abrir un poco el horizonte. Esto es una divagación que no sé si viene al caso o no, pero digo para ilustrar un poco su ubicación en la universidad allá.
en esas relaciones posteriores, que todas vienen del curso del CAE, por lo que yo sé, a lo mejor hay más contactos, aparte de con Vika, que nos acompaña también y que es una alumna del CAE de aquella época y que internacionaliza más esta reunión porque ella es rusa, israelí, o sea, y estudiante, especialista en literatura española medieval. O sea, que tenemos aquí un gran... Amado del Pino, aprovecho para presentarlo también, es un dramaturgo cubano, estudiado, ya lo dije antes en nuestro libro, y asiduo también de nuestros seminarios, ¿no? Digo que él entró posteriormente, tiene bastante relación también con Óscar Cornago, compañero nuestro, y entró en contacto con José Antonio Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha y colabora con él en Artea, se llama, y participa en eso, ¿no? Bien. A mí me cuesta mucho trabajo, yo no soy capaz de presentarlo a él como he presentado a los otros, no tengo valor para pedirle que me dé un currículum, ni me interesa, ni nada. Lo único que a mí me interesa es que si hay dos jerarquías distintas y a veces contradictorias, que es la jerarquía académica por una parte y la jerarquía, digamos, de la estimación por otra, yo solamente les digo, y ustedes seguramente lo comprobarán enseguida, que en mi jerarquía de verdad, Luis Emilio Barán, desde que lo conocí como alumno del CAE, es decir, no ahora, me parece que yo no encuentro figuras, digamos, que poner por encima en esa jerarquía informal, que no significa nada, por desgracia, quiero decir que la que cuenta realmente es la otra, y con eso creo que les digo absolutamente lo más importante, ¿no? Él, en el libro argentino del proyecto que está ya en prensa, se ocupa de la figura de Sprechelburg, además de coordinarlo, en lo que me ha prestado una ayuda verdaderamente impagable. Nos va a hablar hoy, efectivamente, del conjunto de la obra de Rafael Sprechelburg, del que yo solamente les quería decir lo mismo, es decir, tímidamente he dicho, ¿por qué la estimación esa? Bueno, la estimación esa que yo he dicho de él tiene que ver con la inteligencia, es decir, justo lo contrario de la estupidez, pero la estupidez es una obra de Sprechelburg, y Sprechelburg es un autor, no solamente de teatro, un autor argentino contemporáneo, que a mi juicio destaca también por, quizás para bien y para mal, por una especie de exceso de inteligencia o de poner la inteligencia en primer término. Me parece que es un autor de un talento extraordinario, me parece que es un autor que empieza, por lo que sé por Luis Emilio, que empieza a salir del teatro y a ser considerado cada vez más en Argentina y estimado como un escritor sin más, es decir, una figura que se podría poner por su tiempo, digamos, en la línea de Borges o de tal, más que reducido a esto que siempre es un poco peyorativo, de estar reducido, digamos, a la esfera de dramaturgo. Lo cierto es que prácticamente toda su obra, de momento, es una obra dramática, ¿no? Y yo tuve la ocasión de ver La estupidez en Buenos Aires y me pareció una obra fascinante. Tengo ahora mismo la ocasión de leer una obra de la misma época, que más que una obra son varias obras, porque es una especie de culebrón teatral, una obra en 10 capítulos que hicieron en 10 semanas consecutivas y que se iba escribiendo y montando prácticamente sobre la marcha, que se llama Bizarra, y que les recomiendo vivamente, si tienen alguna ocasión, el texto delante. Es un texto bastante gordo, pero es una de esas obras, una comedia sin ningún tipo de dificultad, digamos, intelectual, y una de esas comedias con las que uno leyéndolo se ríe. Yo estoy leyendo y rompo a reír, cosa que no me pasa generalmente con nada, con las comedias más. Quiero decir que tiene un gran... es un escritor, me parece, que tiene un plus, y hay que reconocer que en esta especie de comunidad latinoamericana que nos ocupa a nosotros, tenemos que reconocer los demás. Aquí tenemos también a Manuela, colombiana, Sonia es española, pero en fin, nos falta Virginia, puertorriqueña y tal, que están en el mismo asunto. Y digo que los que formamos parte de esa comunidad tenemos que reconocer con cierta envidia que seguramente Argentina está hoy a la cabeza, digamos, del teatro en español.
y por tanto los tenemos que envidiar con envidia sana, es decir, tratar de emularlos y no que nos caigan antipáticos como también les caen a muchos latinoamericanos, porque también ellos son un poco tienen cosas italianas y por tanto son un poco tienden un poco a la presunción. Él no. Bien, eso es lo único que quería hacer para romper un poco el hielo y que no tenga él que decir la primera palabra en frío, sino presentarnos esa idea. Repito, a él le pido también que considere que lo importante es que luego podamos conversar sobre ello, y los que hayan leído, hayan recibido la obra a tiempo y la hayan leído, si no la conocían o la han visto alguna vez, pues podamos sacarle jugo a la obra o a Spregelburg o al teatro argentino o al teatro en español, que es, digamos, lo que nos titula y nos convoca hoy aquí. ¿De acuerdo? Sin más, pues muchísimas gracias, José Luis. Como hizo toda la Captatio Benevolentiae, yo voy a empezar directamente presentando un poco al dramaturgo del que les voy a hablar. Ahí tienen, todavía no se ve. En cuanto se vea verán que les he puesto unas fotitos de él. Una de cuando era muy joven, porque él empezó a producir realmente joven, antes de los 20 años, y la segunda es más actual. Rafael Spregelburg nació en Buenos Aires en 1970. Y aparte de ser dramaturgo, que es el rol por el que es probablemente más conocido, es director de sus propias obras, actor en sus propias obras y en cine, y también traductor y ensayista. Cuando digo ensayista me refiero a que tiene una muy amplia producción de textos de poética, en donde explica cuáles son de una manera muy orgánica, muy sistemática, casi configurando una teoría. Él explica entonces allí los principios que rigen su actividad creativa. Lo más interesante de su producción también es que todas estas actividades que desarrolla paralelamente, tiene una obra abundantísima, ha traducido, por ejemplo, casi toda no, pero una gran parte de la obra de Pinter para Losada. Todas estas tareas que desarrolla han ido a lo largo del tiempo integrándose, combinándose unas con otras. Referirse entonces a esas distintas actividades que hacen a su producción implica hacer alguna alusión a una cierta evolución que hay en su trayectoria, porque él en un primer momento empezó a ser conocido solamente en su faceta de dramaturgo, de escritor de obras de teatro, que confiaba a la dirección de otros directores. Es decir, empezó a trabajar, a pesar de que al mismo tiempo estudiaba actuación, por ejemplo, empezó escribiendo a la manera tradicional del dramaturgo, que simplemente escribe como tarea de escritorio y delega el montaje de la pieza a un otro. Aquí hay un esquema de su producción que no se lee todavía, enseguida lo voy a acercar, pero que muy a simple vista permite ver que en estas etapas que yo he más o menos detectado en su producción, sirviéndome además de un trabajo anterior de Jorge Dubati, esta evolución a la que me refería está íntimamente ligado con un cierto cambio en la manera de producir. La primera etapa, es decir, la que se ve, lo he separado en dos columnas. De este lado he puesto todas las obras que han sido dirigidas por otros, y en la columna derecha he puesto todas las obras que el mismo Spregelburg ha dirigido. Y horizontalmente se ve la diferenciación en las etapas. La primera etapa, una fase de transición, y la obra de madurez. Se ve a simple vista que todas las obras de lo que podemos considerar su etapa de madurez, o la inmensa mayoría de esas obras, son justamente obras en las que él mismo se ha encargado de la dirección. Entonces, esa transformación en el modelo de producción tiene muchísimo que ver
con la madurez también de sus obras, es decir, la madurez de los productos. Ahora sí lo voy a acercar. Con el más. Bueno, no importa. Es simplemente bueno, entre sus obras se destacan la heptalogía de Hieronymus Bosch, una obra así, más que una obra, son 7 obras, como dice su nombre, que están pensadas alrededor de la mesa de los pecados capitales, una pintura del Bosco que se ve en el Museo del Prado. Spregelburg ha repensado esos 7 pecados y las nombra con lo que él considera pecados de nuestra época. Las obras son la inapetencia, la extravagancia, la modestia. La cuarta parte es justamente la obra con la que voy a ejemplificar todo lo que diga, que es la estupidez. Y la serie se cierra con el pánico, la paranoia y la terquedad. Toda la heptalogía, por supuesto, gira alrededor del tema moral de estos pecados capitales, pero digamos que toda la obra de Spregelburg tiene una inclinación a pensar problemáticas éticas, pero lo que esquiva todo el tiempo es el posicionamiento, es decir, dejar marcada en la dramaturgia una posición muy fija acerca de todos esos problemas éticos que van apareciendo en su producción, que tienen que ver justamente con problemáticas éticas de nuestra agenda cultural. Por ejemplo, el tema de la memoria, incluso en alguna obra se puede hacer alguna lectura de género, etcétera, siempre evitando la corrección política, siempre evitando el lugar que está ya fijado en la agenda como el lugar de lo que hay que decir o de lo que hay que pensar. Entonces, a partir de este esquema que yo les he mostrado, se ve que Spregelburg va cambiando a lo largo del tiempo en su manera de producir las obras, y que esto implica de alguna manera acomodarse, adaptarse a la modalidad de producción que se iba imponiendo en el campo teatral argentino desde 1983, es decir, desde la vuelta de la Argentina a las instituciones republicanas, luego de la última dictadura militar. El propósito de mi exposición va a ser presentar de manera bastante global la producción de Spregelburg, sobre todo restringiéndome a la producción de madurez, es decir, a las obras más recientes, y ofrecer algunas posibles claves de lectura para el conjunto de su obra. La ejemplificación la haré, sin embargo, remitiéndome sobre todo a la estupidez. En esas claves que les ofreceré, se verá de manera general un cierto posicionamiento de Spregelburg respecto del didactismo, es decir, del teatro que asume para sí la misión del compromiso, de la responsabilidad social, que es justamente lo que diferencia su producción de algunos otros dramaturgos que empezaron a producir en la Argentina después, como les decía, de ese año de 1983, lo que nos diferencia respecto de generaciones anteriores que durante la politización de la sociedad argentina durante los 70 y luego durante la dictadura se tuvieron que volcar de manera masiva a las urgencias sociales que reclamaban su participación.
Entre esas claves para una lectura de conjunto de la obra de Sprechelburg, las dos primeras de las que les voy a hablar son de mucha generalidad. La primera es una problemática más bien de orden teórico, es un problema internacional que tiene que ver con el asunto de la mímesis y que hoy en día es una preocupación compartida en general por el teatro, que es capaz de generar para sí mismo la imagen de novedad en todo el mundo occidental prácticamente. Se trata de la vieja cuestión de la representación o de la mímesis, percibida en general desde una perspectiva extrañada y de una manera que tiende a generar resistencias. Esa manera extrañada o ese extrañamiento sobre la mímesis parece hoy, sin embargo, y paradójicamente, lo más natural hoy en día, ¿no? Porque vivimos en una época de exasperación simbólica, una época muy preocupada en general por el problema de la suplantación de la realidad por parte de las representaciones, de las apariencias, de las imágenes. Una época que de alguna manera podríamos llamar neoplatónica. Platón justamente en nuestra memoria es el primero que plantea este problema, o si se quiere, siguiendo a Deleuze, de platonismo invertido. Invertido en dos sentidos. Uno, el que toma el mismo Deleuze cuando le propone a la filosofía la inversión del platonismo, es decir, una filosofía que piense este problema del simulacro, de la apariencia, pero no ya para deslindarlo de la verdad como hacía Platón, sino para asumir sin más que en realidad la lógica del simulacro es la misma que la de la realidad y que lo falso es un momento indispensable de lo verdadero. Les decía que a mí me gusta también aportarle otro sentido a esto de la inversión del platonismo, y es que la actual crítica de la apariencia, de las simulaciones, ya no se hace o no se hace exclusivamente como en la época de Platón desde la filosofía, es decir, desde afuera, sino que son extrañamente las mismas artes miméticas y las mismas artes representativas las que han asumido de una manera un poco culposa este cuestionar la mímesis, la ficción dentro de la esfera estética, y en este sentido una figura central es la de Brecht. Aquí, en esto que acabo de decir, encontramos una primera evidencia de esa dimensión didáctica a la que hay que remitir, aunque sea para oponerla a la obra de Sprechelburg, y es que justamente Badiou, por ejemplo, en esas síntesis históricas que a él le gusta mucho ofrecer, dice que hay tres o cuatro, porque él inventa una cuarta, tres figuras posibles del teatro en relación con la verdad. Y a una de ellas la llama la figura didáctica, y es la que va de Platón a Brecht, justamente, y que tiene que ver justamente con asumir la peligrosidad de la mímesis, la peligrosidad de la apariencia, para, de alguna manera, expulsarla del teatro, o para que la filosofía tenga que vigilar al teatro. La función de la filosofía, dice Badiou, dentro de esta figura didáctica, que como les decía, iría de Platón a Brecht, sería vigilar al arte para que se someta a la verdad que es exterior a él. Muchas prácticas y muchas teorías contemporáneas, post-brechtianas, posteriores a Brecht, siguen esta línea, sobre todo lo que suele llamarse teatro postdramático, que es quizás el nombre más exitoso actualmente para estas tendencias, que, dicho rápidamente, se caracterizan por hacer una crítica de la ficción, de la mímesis, expulsando más bien ese componente, la producción de ficción, o disociando el teatro de la producción de ficción.
Este es un primer contexto que a mí me parece fundamental para situar la obra de Spreckelburg. Su obra está atravesada desde el comienzo por este problema de la representación. Su obra juguetea todo el tiempo con los mecanismos representativos, con la mostración o la exhibición de los mecanismos representativos, pero asume de entrada una posición particular, que es la necesidad de conservar al teatro como productor de ficciones, porque le atribuye a la ficción dos funciones fundamentales en su poética explícita, sin las cuales, como les decía, no podría cumplir la misión que él le atribuye. Una es la de expandir los posibles. El teatro tiene que volver a hacerse cargo de pensar lo posible para expandir el mundo de lo que se puede imaginar, de lo imaginario. Y la otra es revelar las verdades y los discursos aprendidos, las verdades extraestéticas, como verosímiles, es decir, revelarlos en su carácter de ficciones, entre comillas, y para eso el teatro tiene que apelar a la ficción, no se puede revelar ese mecanismo sin ser ficción él mismo. Se propone entonces explícitamente recuperar la gestión de la apariencia, la gestión de la mímesis por parte del teatro, ya que la mímesis ha sido, dice, fagocitada por otros espacios como la política. El fingimiento, ¿no? se han apoderado de la gestión del fingimiento otros espacios, como la política, donde por supuesto el fingimiento ya no es un fingimiento lúdico, es decir, no es un fingimiento expreso, en donde yo te digo que voy a fingir y por lo tanto no miento, sino que es un fingimiento serio, es decir, la apariencia no es sincera, no se expresa como tal, sino que se disimula. Un ejemplo que les puedo dar de esto, remitiéndome a la estupidez, tiene que ver con la historia del cuadro. La estupidez es una obra que mezcla 5 historias independientes en un momento, pero que empiezan a adquirir conexiones y resonancias entre sí. Una de esas historias es la historia de unos falsos marchands a los cuales el jefe les pone como tarea tener que generar el valor de un cuadro del cual no se ve absolutamente nada, una témpera, aparte un material degradado, o sea, un material poco prestigioso en la historia del arte, es una témpera que posee un multimillonario que ha entrado en desgracia económica y bueno, tiene que recurrir a esta témpera que alguna vez compró y la quiere vender, pero para eso tiene que generar su valor en el mercado, porque la témpera no vale nada. Entonces estos marchands, la tarea que tienen es generar ese valor. Para eso, por supuesto, se tienen que inventar una historia, le tienen que abrir un espacio en la historia del arte y empiezan a inventarse la historia de los neomodernos para engañar a unos cuantos clientes o posibles clientes con los que se entrevistan. Lo extraño para ellos mismos, que se llaman Emma y Richard, es que a partir de su segunda entrevista los clientes les empiezan a repetir la misma historia que ellos se han inventado como si fuera cierta, con algunos detalles cambiados. Emma y Richard, estos falsos marchands, se quedan azorados frente a esta cuestión, de lo más sorprendidos, y nosotros también. Lo interesante es que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira dentro de esa historia del cuadro, porque la historia del cuadro ya ha adquirido el carácter de un mito. No es demasiado diferenciable lo verdadero de lo falso, y es en definitiva el funcionamiento del mito del arte al que la institución del arte recurre para generar valor. Eso allí, les decía, es un buen ejemplo de cómo tiene que recurrir a estos mecanismos para mostrar la generación de verosímiles en el mundo, ¿cierto? Ese, entonces, sintetizando, es el primer punto al que me
quería, la primera de las claves, que es no perder de vista esta cuestión de la crisis mimética, que es algo muy repetido, y no perder de vista la posición que explícitamente asume Spregelburg, haciendo, por ejemplo, una crítica expresa de lo que, o diferenciándose más bien expresamente, de lo que suele llamarse teatro postdramático, que es un término surgido de un teórico alemán que se llama Hans-Jens Lehmann, y que él, por supuesto, conoce porque pasa mucho tiempo en Alemania. Pero la cuestión de la mímesis es un poco más compleja porque implica también otros dos tipos de relaciones representativas. La relación representativa obra-obra u obra-discursos, que es, en definitiva, una actualización del viejo asunto de la imitación de los clásicos. Y por otro lado, otra tercera relación representativa, que es más específicamente teatral, y que es la relación de representación entre el texto y la escenificación y la escena. Y de la cual puedo decir simplemente que para la posición textocéntrica del teatro, es decir, la concepción del teatro ligada a la tradición literaria, la escena sería representación de los textos. Dentro de esa tradición se piensa o se concibe el fenómeno pensando que hay un director que monta una obra para traer a nuestro presente cultural un texto pasado, entonces está representando el texto, mientras que para la posición escenocéntrica, es decir, para la discusión que hacen los hacedores del teatro de esta tradición literaria, la relación representativa estaría invertida. El texto vendría a ser un documento, vendría a representar en realidad, a conservar en la memoria de alguna manera un hecho más o menos efímero, que es el acontecimiento escénico. Estos dos otros problemas, estos dos otros ejes de relaciones representativas también son fundamentales en la obra de Spregelburg y también dan para seguirlos, digamos, a lo largo de su producción, permiten extraer, permiten ver en esas obras muchos sentidos. Por ejemplo, del problema del eje de representación obra-obra u obra-discursos, se lee a lo largo de su producción toda la crítica sobre la novedad. Estamos representando cosas que ya han sido hechas. Si el teatro se hace de materiales ya hechos, ¿dónde está el tema de la novedad? No voy a entrar en demasiado detalle, pero es una problemática que también se observa en su producción. Y la cuestión de texto-escena o escena-texto, surge el problema del original, al cual también remite en muchas de sus obras, que bueno, es lo que da, el ser original es lo que le da valor a las obras de arte. El teatro nunca ha tenido un original, es decir, nunca se ha producido de acuerdo con el patrón de un original, pero extrañamente hoy en día, en que se ha impuesto de alguna manera el escenocentrismo, y en que importa, digamos, las obras de Spregelburg montadas por Spregelburg tienen el carácter de alguna manera de un original respecto de las representaciones que hacen otros directores dentro de sus obras. Es decir, se ha generado un poco en la conciencia del público que está acostumbrado a ver estos espectáculos la idea de que no es lo mismo ver la estupidez por Spregelburg que ver el montaje de la estupidez que haya hecho cualquier otro director. Serían cuestiones que darían para hablar más, pero las voy a dejar ahí nada más. Y por último, la otra relación representativa, que es la que vengo hablando desde el principio, que es la relación obra-mundo o lenguaje-mundo, la relación de representación entre la obra y la realidad. Este tema es fundamental en la obra de Spregelburg porque uno de los núcleos de pensamiento de los que bebe para elaborar su poética explícita, que es un sistema de pensamiento muy organizado, es una reflexión sobre el lenguaje nutrida de los desarrollos del estructuralismo y del postestructuralismo. En sus primeras obras, como Remanente de invierno, lo que se pone en primer plano es la arbitrariedad del lenguaje, la mostración de la arbitrariedad de los mecanismos de cualquier lenguaje.
pero es decir, hay un pensamiento sobre el lenguaje que forma, digamos, que está en la base de su manera de pensar el teatro. Luego esto se va complejizando y va incorporando también el otro polo de la oposición, que es la motivación. El interjuego entre arbitrariedad y motivación, algo que piensa la Saussure, se puede detectar en muchas de sus obras. Les quería dar un ejemplo tomado de la estupidez de esta cuestión, cómo ingresa este tema del lenguaje en sus obras, en situaciones que promueven la reflexión metalingüística. Vamos a ver un fragmentito donde esto se observa. Pero no puede ser, ¿cómo dicen 50? A ver, 50, ¿pero por qué? 50 se dice 50, 60 se dice 60, pero 70 se dice 60, 10, y 80 se dice 4 veces 20. No, pero eso es increíble. Sí, es increíble. ¿No tiene otra forma más fácil, canadiense? ¿Cuál es el que soy el colmo? ¿Qué? ¿No tiene 90? No, 90 sería 4 veces 20 y 10. 25, 4 veces 20 y 15. Y echa de 7. A ver, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? No sé, tengo una pregunta yo. No sé cualquiera, que vos quieras. Escuchame, ¿te molesta que te haga esta pregunta? A ver, decime uno entre el 90 y el 100, que son las velocidades máximas más comunes, ¿no? Usate para hacer el que suponte, me mix a la... Es terrible, suena a, no sé, a otra cosa, ¿no? A película porno. Canadiense. Lo que varía con respecto al francés. Varía, vaya si varía. Si ese es el problema con canadiense. Ellos no hablan un idioma, hablan la deformación de un idioma vivo. Son un caso increíble los actores canadienses. Bueno, siento que haya hecho un poco de interferencia a algo, no sé. Bueno, lo cerré todo. Voy a volver a poner. No sé si se alcanzó a escuchar bien la situación esta que promueve la reflexión metalingüística, como yo les decía. Empiezan a hablar de uno de estos policías, está pensando irse a trabajar al norte de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, y entonces está estudiando francés canadiense para poder interactuar con la gente. Y le empieza a contar al otro cómo se dicen los números, ¿no? Esta arbitrariedad del francés que dice 4 veces 20, etc. Lo interesante es que no hay absolutamente nada distinto del francés en estos ejemplos que toma el policía. Y aún así es diferente. Y dice él, por eso son tan poco creíbles los actores canadienses. Es decir, lo pasa directamente a una cuestión en relación con el actor, digamos, relaciona esta cuestión del lenguaje con el problema de la actuación y pone el valor en la cuestión de la credibilidad. Lo que nos muestra esta situación, en definitiva, es uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales funciona el lenguaje, que es la generación de la diferencia. Y esa diferencia actúa aún en lo que es indiferente, distribuyendo de alguna manera el valor entre las lenguas y los dialectos. Hay algunos dialectos que son creíbles y otros no tanto. Hay muchísimas reflexiones metalingüísticas en sus obras. Esta es una sola, un solo ejemplo posible, y aquí la cuestión de la diferencia tiene que ver con lo colonial. La segunda clave, abandonando ya la cuestión de la mímesis, que era la primera clave, la segunda de las grandes claves a las que me quería referir es que hay que tener para mí en cuenta, para explicarse la producción de Sprechelburg, el desarrollo del teatro argentino. Esto en realidad parece una obviedad, pero frente a lo que de alguna manera anticipó José Luis, que es que hoy en día se empieza a ver
algo que recién está ocurriendo, pero que ya se ve con bastante claridad, me parece a mí, un interés de la obra de Spregelburg que más que del ámbito del teatro, viene, por lo menos en la Argentina, de otros ámbitos de la cultura. Es decir, su obra, producida desde el teatro, está siendo capaz de llamar la atención de otros campos, como de gente del cine, de estudiosos de la literatura específicamente, o de las artes visuales. Digo, frente a esta cuestión, el decir, el que yo diga aquí que para estudiar su producción no habría que perder de vista el desarrollo previo del teatro argentino, me parece que gana relevancia. Eso que parecería obvio, no lo es tanto, porque, sobre todo teniendo en cuenta algunos trabajos de investigadoras muy reconocidas que son buenísimos, por otra parte, sobre la obra de Spregelburg, pero que para explicarse su producción acuden poquísimo al teatro. Es decir, se le explican, por ejemplo, Luz Rodríguez Carranza, en su artículo sobre Bizarra, es un artículo muy iluminador porque explica muy bien cómo procede la obra de Spregelburg con los materiales ya hechos que toma, ¿no? Lo digo lo de ya hechos para remitir un poco a Duchamp, que es con quien ella vincula de alguna manera la producción de Spregelburg, instalándose de alguna manera en la agenda duchampiana de los estudios literarios, que es algo que está bastante impuesto en la Argentina desde hace unos 10 años, ¿no? Desde un libro muy importante de Graciela Esperanza, donde se lee a Borges a partir de Duchamp. Otro de los artículos a los que me refiero es el de Sandra Contreras, una investigadora argentina también que ha estudiado profundamente la obra novelística de César Aira, y ella lee, por ejemplo, La estupidez desde la cuestión de la posautonomía, de esta idea en que el arte o la literatura o el teatro no serían ya prácticas autónomas o que busquen su autonomía, que es otra cuestión de la que se habla bastante en la Argentina. Y entonces allí dice que tanto Spregelburg como una película, está estudiando dos cosas a la vez, La estupidez de Spregelburg y una película de Millás, un director de cine argentino. La película se llama Historias Extraordinarias y es buenísima, si la pueden ver, se les recomiendo. Dice que Spregelburg se las arregla para contar una novela en la obra. Es evidente que toma Spregelburg, se apropia es decir, toma cuestiones prestadas de muchísimos campos culturales, del cine, de las artes visuales, de la literatura, etc. Pero yo veo que su producción nunca deja de funcionar a través de otra de esas actividades que él ha desarrollado en paralelo, que es la traducción. Y si él lo que trata de hacer todo el tiempo es traducir, es decir, traducir esto que en cine se haría de tal manera al drama, traducir este principio de la mesa de los pecados capitales al drama, les decía, si esa apropiación funciona a través de la traducción, no creo que aquí se pueda hacer regir esta cuestión de la posautonomía, porque cuando hablamos de traducir un lenguaje a otro, porque esos lenguajes todavía son diferenciables de alguna manera, o los campos son de alguna manera diferenciables, si no, no habría traducción. Mi idea con respecto a este asunto es que en énfasis en Spregelburg se ve claramente, a mí me parece, una superación del énfasis autonómico, es decir, hay como un dejar atrás el tener que sostener tan enfáticamente el teatro no es literatura, el teatro no es esto, el teatro no es lo otro, que es lo que tuvieron que hacer los productores del teatro durante un tiempo para afirmar la autonomía del teatro, pero no veo que eso implique necesariamente la posautonomía. Hay una relajación con respecto al énfasis, pero no veo que eso implique necesariamente... No me olvidé ya de...
el énfasis autonómico. Les decía entonces que el segundo principio es no olvidarse del desarrollo del teatro argentino anterior, sobre todo de lo que pasó a partir del 83, como les decía, de la vuelta de la Argentina a las instituciones republicanas, en la que se retomaron procesos de alguna manera interrumpidos por toda la cuestión política y social que se produjo antes y durante la dictadura. Y durante ese tiempo hay justamente un trabajo de autonomización del teatro argentino, un trabajo de autonomización que se dio de manera muy veloz y que actuó en dos frentes, digamos, sobre dos frentes. Por un lado, en relación con el campo de la política, se empezó a producir, se empezaron a producir unas condiciones de producción que permitían un teatro más relajado respecto de la responsabilidad y el compromiso social que asumieron los dramaturgos que empezaron a producir en los 60. Un teatro más bien lúdico, más volcado a lo puramente lúdico. Y por otro lado, el proceso de autonomización con respecto a la literatura, porque durante los 80 lo que empezó a generar la imagen de novedad fueron todas las prácticas de grupos, de creación colectiva, de creación grupal, teatro-imagen, bueno, todo ese tipo de prácticas que ponían el énfasis en el carácter no literario del teatro. Este proceso, de alguna manera, este proceso de énfasis en la autonomía, facilitó el camino de Sprechelburg para abandonar el énfasis, para dar por sentado eso, me parece a mí, y poder apropiarse de todo, poder entrar en relación con cualquier otro ámbito de la cultura desde el lugar del teatro. Las otras tres claves, que son las que ya se ven en la imagen, son de alguna manera una derivación o una especificación de esas dos grandes cuestiones, de esos dos grandes contextos, me parecen a mí que es necesario tener en cuenta para leer a Sprechelburg, que son la cuestión de la mímesis y el desarrollo previo del teatro argentino. La tercera se refiere específicamente al eje obra-discursos, y de alguna manera yo ya se las he anticipado. El abandono del énfasis autonómico, con el que se puede caracterizar a la obra de Sprechelburg, sería imposible o muy difícil de sostener sin los desarrollos del teatro precedente, es decir, sin los momentos en que el teatro se ocupa y se encarga de sostener su autonomía. Y esto se observa en la obra de Sprechelburg a través de que se rige por el principio de la traducción. Y les doy un ejemplo. Él, por ejemplo, en la obra del Bosco, sirviéndose de unos ensayos de un pintor y filósofo argentino, que es como su macedonio, como, digamos, del Estal, es al que me estoy refiriendo, el pintor y filósofo, que es de alguna manera como macedonio a Borges, toma Sprechelburg ensayos, textos teóricos de este pensador del arte, que hasta la apropiación por parte de Sprechelburg era conocido en ámbitos muy pequeños de la cultura de Buenos Aires, y luego empieza a ser más conocido, ¿no? Toma entonces a partir de Del Estal todo lo que él lee en la obra del Bosco, y que es, por ejemplo, el atentado del fondo contra la figura. Dice Sprechelburg, siguiendo a Del Estal, que en las obras del Bosco no se sabe qué es figura y qué es fondo. Es decir, el fondo impera sobre la figura, todo es fondo, y hay que hacer un esfuerzo muy grande para posicionar el ojo en algún detalle en particular, porque todo el fondo me da la sensación de que es mucho más lo que no veo que lo que estoy viendo en ese momento. Que el recortar una parte para convertirlo en figura hace que el fondo sea un poco ominoso, ¿cierto? Que estoy dejando de lado mucho más de lo que estoy alcanzando a ver.
esto que Spregelburg observa en la pintura del Bosco, lejos de traducirse en sus obras a un aspecto plástico de la escenografía, por ejemplo, no se ve para nada en eso, sino que se ve en cuestiones puramente dramáticas, que es, por ejemplo, poner muchas más de una situación a la vez a funcionar, más de un momento, más de un diálogo se está sosteniendo en escena, y entonces el espectador obligadamente tiene que elegir qué es lo que va a ver y dejar todo el resto en el margen, salvo cuando yo, por ejemplo, por supuesto voy al libro, entonces puedo leer linealmente una situación y después la otra. Si estamos viendo la puesta en escena de La estupidez, por ejemplo, que está llena de estas situaciones, necesariamente tengo que focalizar, el espectador tiene que focalizar alguna situación y dejar la otra, que es igual de importante o igual de no importante, al margen, tal como pasa en las obras del Bosco. Entonces se observa, como les decía, en la simultaneidad, ¿no es cierto? Es decir, en que en un espacio, en un único espacio, ocurran hechos diferentes. El segundo, no el segundo, ya la cuarta clave, tiene que ver en este caso con el eje escena-texto, es decir, con el eje representativo específicamente teatral, que es la representación entre el texto y la escena. Sirviéndome de un trabajo que a mí me parece muy bueno, de un investigador que se llama Guillermo Pisani, yo he llegado a pensar que en las obras de Spregelburg que se empiezan a producir a partir de que él empieza a dirigir, de alguna manera es rastreable cierta huella de los protocolos de producción. Es decir, que la modalidad que empieza a utilizar Spregelburg para producir sus obras maduras, es decir, la escritura en contacto con el grupo de actores, la escritura de un dramaturgo en contacto con un grupo heterogéneo, un grupo múltiple, de alguna manera contribuye a dar forma a su poética y deja huellas en las obras a partir de las fases de transición y de madurez. Incluso en aquellas obras que no fueron producidas en colaboración con el grupo de actores, que no fueron escritas durante el proceso de ensayo. Como La estupidez. La estupidez es una obra que Spregelburg produjo, escribió para dirigir, pero no la escribió dirigiendo, no la escribió mientras los actores iban ensayando distintas escenas. Sin embargo, en esa obra se observan varias huellas de esto que les estoy diciendo. Se observan estas tensiones conceptuales propias de como la unidad y la multiplicidad, ¿no? Que tienen que ver con esta modalidad de producción. La obra parece pensada, parece como si estuviera hecha por un dramaturgo que se tiene que dedicar a conferir cierta organicidad a los materiales heterogéneos y caóticos que surgen de los ensayos, que surgirían de los ensayos. Esta cuarta clave es un poco problemática porque por supuesto que todos estos ejes que tienen que ver con el hacer, con esta manera de producir de un dramaturgo frente a un grupo, tienen que ver también con otros lugares desde los cuales Spregelburg puede haber bebido esta cuestión, entre ellos la ciencia de la totalidad, todo lo que se suele llamar teoría de la complejidad, que son ciertas doctrinas y ciertas teorías científicas, de las ciencias duras me refiero, de la física, de la química, de la matemática, que es otro de los núcleos de pensamiento que Spregelburg utiliza en su poética. Es lo que se suele conocer como teoría del caos, ¿cierto? Que piensa en toda esta cuestión entre la unidad y la multiplicidad, el caos y el orden, y todas esas cuestiones. Pero llama mucho la atención
que Spregelburg empieza a apropiarse de estas teorías científicas exactamente en el mismo momento en que él comienza a ensayar este tipo de producción junto con el grupo de actores, no antes ni después. Justo en el mismo momento en que empieza a inmiscuirse con la dramaturgia en contacto con los actores, es cuando toma estos principios de la ciencia de la totalidad y los empieza a pensar en sus ensayos, en sus entrevistas, en todos los textos de su poética. Y la cuarta clave, entonces, que es pensar que hay una cierta solidaridad, que hay un espejeo entre la modalidad de producción y las huellas o las características que pueden observarse en los productos, se especifica mucho más en la quinta. ¿Cuál es, a lo largo de su producción o de su producción madura, yo encuentro que hay dos rasgos muy salientes que tienen que ver con todo lo que ya he expuesto? En primer lugar, el manejo de la distancia. Sus obras producen todo el tiempo, sus obras maduras producen todo el tiempo intermitencia y vacilación entre la ilusión y la distancia, entre la generación de ilusión, la generación de creencia, que como espectadores nos creamos y nos involucremos en lo que estamos viendo, y la distancia de alguna manera crítica frente a la mostración de los mecanismos representativos, de los trucos representativos, la exhibición, digamos, del artificio. Esa vacilación es constante y hace que, por supuesto, sea indispensable la producción de ilusión, si no, no se podría producir esta vacilación. Y corre pareja a la manera en que Spregelburg reflexiona sobre el lenguaje, sobre esa dupla que yo les había dicho, arbitrariedad-motivación, ¿no? Lo arbitrario y lo motivado. Se ve muchísimo en la práctica del actor, en cómo Spregelburg piensa la práctica del actor, y que es, podría resumirse diciendo, todos los actores tienen formaciones diversas, pero los actores producen ilusión y a la vez se observa un tipo de actuación irónica que muestra, digamos, que están actuando. Nunca desaparece, digamos, la mostración del artificio o la ironía sobre lo que los actores están haciendo, a la vez que están generando también, produciendo un mundo creíble y en el que nos involucramos. Y por otro lado, la segunda característica a la que me refería es que hay cierta relación entre tensiones conceptuales y procedimentales emparentadas con la labor de un dramaturgo frente al hacer del grupo, unidad y multiplicidad, caos, orden, acierto, error, y el trabajo de modelización de los diferentes componentes de la dramaturgia. Cuando me refiero a los diferentes componentes de la dramaturgia, siguiendo a García Barrientos, son fundamentalmente los personajes, el tiempo, el espacio, de los cuales resulta, de la interacción de los cuales resulta la acción, y por otro lado también los temas, las ideas y los valores, e incluso el dramaturgo implícito, ¿no? Que es la figura del productor, que de alguna manera se puede ver debajo de la construcción dramática, sobre todo cuando se observa alguna manipulación de la historia que me hace pensar en alguien que haya escrito eso. Entonces, a lo que me quiero referir diciéndolo en términos más sencillos, es que esas mismas tensiones procedimentales que son pensables para la producción de un dramaturgo que trabaja a la vez con el grupo de actores mientras ensayan una escena y él toma nota de qué va a dejar y qué no va a dejar de ese ensayo en la obra, va desarrollando un proceso de selección y luego trata de inventar una historia para que algún momento de improvisación, Spregelburg trabaja muy limitadamente con la improvisación, pero si algo durante el proceso de ensayo, en la obra no hay nada improvisado, en el resultado no hay nada improvisado,
durante el proceso de ensayo es un método, digamos, para generar situaciones. Luego, el dramaturgo le tiene que conferir cierta organicidad, tiene que inventar básicamente una historia que permita tejer un hilo con todas esas situaciones. Entonces, esos ejes procedimentales, como unidad, multiplicidad, caos, orden, acierto, error, tienen que ver con el trabajo de una determinada práctica productiva, pero también son los que se observan en el manejo de la acción, de los personajes, del tiempo, del espacio, de las ideas, de los temas y del dramaturgo implícito. Voy a poner algunos ejemplos de esto para ya ir cerrando. Por ejemplo, en cuanto a la acción, la estupidez está conformada por 5 historias, que son bastante autónomas en un principio. Una es la historia de unos apostadores que se van a Las Vegas para un poco de vacaciones y otro poco a poner en práctica una ecuación que ellos conocen y que les permite ganar una determinada suma muy pequeña por noche. Cada noche que ellos van al casino, poniendo en práctica una serie de fórmulas que vienen de las teorías de las probabilidades y todo eso, ellos pueden ganar, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero una cantidad que repartida entre el grupo es un poco irrisoria. Otra es la historia de 2 policías, que son los que acabamos de ver, que son entre sí pareja de una manera bastante oculta y que empiezan a tener vínculo con otra serie de personajes que aparecen allí y en donde se termina de generar una situación de corruptelas policiales, de corrupción con el dinero, etc. La tercera historia es la de los marchands, que se tienen que inventar la historia de los neomodernos para darle valor a la témpera que tienen que vender. La cuarta historia es la de Ivy, que es una chica paralítica, suponemos que un poco idiota, muda, no sabemos qué es lo que es capaz de hacer muy bien, y su hermano, que es bastante cruel, y que la tiene que llevar a otra parte de los Estados Unidos. Está en Las Vegas de paso, la obra se desarrolla toda en Las Vegas, ¿no es cierto? En una serie de hoteles o moteles de Las Vegas por las que estos personajes van pasando. Y la quinta historia es la de... Bueno, no importa, en este momento me olvidé de la quinta historia, pero son estas 5. La estructura de la acción no es ni abierta del todo ni cerrada del todo. Es decir, está a mitad de camino entre la integración y la unidad de estos diferentes hilos narrativos y la autonomía de las partes. Hay una tensión constante entre lo uno y lo múltiple. Sospechamos que todas estas historias podrían ser en realidad una sola, y es así en varios momentos en que se empiezan a establecer relaciones causales entre los diferentes hilos narrativos, pero hay otros acontecimientos que no se terminan de relacionar. Sospechamos que podrían relacionarse, pero no sabemos de qué manera. Es decir, está a mitad de camino entre esos 2 polos de la unidad y la multiplicidad. Por otra parte, en el manejo de los personajes y de los actores, por supuesto, que representan a esos personajes. Esto es un rasgo muy característico de la poética de Spregelburg, que es el que el que cada actor tenga que desempeñar muchos roles a la vez. Las 5 historias tienen en total 24 personajes, pero esos 24 personajes están representados solamente por 5 actores, que son los de la compañía El Patrón Vázquez, de la cual Spregelburg es el dramaturgo y el director. Les exige, imagínense, cada actor tener que representar 3, 4, 5 papeles en un espacio en el que hay una puerta y entran y salen. Les exige en cada función a los actores les exigía un ajuste, digamos, milimétrico y sumamente aceitado de ver qué vestuario me tengo que poner ahora, qué cambio tienen que hacer, quién tiene que aparecer en este momento.
algo perfecto, digamos, tiene que ser el mecanismo para que se produzca esto que era muy difícil de sostener. Es una obra sumamente exigente para el grupo de actores, que les demandaba muchísimo trabajo cada noche que la tenían que hacer. Entonces entre los actores y los personajes también se produce en la dramaturgia de Spregelburg siempre esta tensión, ¿no? Es un actor que representa varios personajes, cada personaje tiene algo reconocible, pero nunca termina de sobresalir también y de ser muy visible la personalidad escénica de cada uno de los actores, es decir, su manera de ser sí mismo sobre un escenario. No sabemos si es su manera de ser sí mismo en la vida, sobre un escenario, lo que un actor muestra, la manera que tiene un actor de generar empatía, de generar simpatía en el público. También se observan estas mismas tensiones en el tiempo, en el espacio, en las ideas. Las obras de Spregelburg recurren a muchísimas ideas. Es esto que yo les decía del trabajo que él realiza sobre las problemáticas que van apareciendo en la agenda, ¿no es cierto? En la agenda cultural, las problemáticas éticas. Nunca hay una posición fija, ¿no? En general no hay una posición fija sobre esos problemas, sino que está repartida entre todos los actores, algo que por otro lado es muy pensable desde lo dramático. Él lo justifica justamente en ese ensayo en que discute, digamos, al teatro postdramático, dice: no estoy diciendo ninguna novedad, en que en el teatro generalmente, o en el drama, utiliza la palabra drama específicamente, en el drama, el drama no es un buen lugar para proponer ideas, para proponer verdades, para decir discursos demasiado cerrados, porque en realidad lo que tiene que hacer un autor es desposeerse a sí mismo de sus propias ideas para depositarlas en el otro, para hacer que eso circule en los otros. Y dice: no estoy diciendo ninguna novedad, es un cliché, pero ocurre que es cierto. Y por otro lado, en el dramaturgo implícito hay un momento de la estupidez en el que se observa muy bien esto que yo les decía recién, que es la aparición del dramaturgo, es decir, el momento en que el público o el lector infiere la mano de alguien que ha tejido, un sujeto que ha tejido esta historia. Y es un momento de la obra, si ustedes la conocen se van a acordar, en que se vuelve a representar el mismo acontecimiento varias veces. Se produce, por ejemplo, entre otros acontecimientos, un choque. Un auto es chocado en la extra escena, fuera de escena escuchamos el ruido, no entendemos nada por qué se produjo ese choque, y la representación reiterada de ese momento nos permite a los espectadores ver finalmente cuál es la causa que ha producido ese choque. Dentro de la historia no parece un momento demasiado relevante, no, nada parece en realidad demasiado relevante, no hay, pero como les decía, en las distintas representaciones de ese mismo periodo de tiempo hay acontecimientos que no encajan bien, digamos. Cada una de las versiones que se da de ese periodo que se representa no coincide con las otras, hay desajustes temporales, cuestiones que aquí pasan antes, en la siguiente repetición pasan después. Es decir, vemos la mano del dramaturgo porque se repite, vemos la escritura de alguien que ha escrito esto, pero es un dramaturgo errático, tan errático como los personajes de la obra, que nunca están demasiado en posesión de lo que van a hacer, sus planes se les van de las manos, nunca pueden controlar demasiado el devenir, bueno, digamos, la acción está, el motor que hace mover la acción es la estupidez, el error constante. Y lo mismo le pasa al dramaturgo, es decir, esta imagen del dramaturgo es bastante estúpido porque se equivoca, porque representa mal, que a mi juicio es algo muy inteligente por parte de Spregelburg, que el dramaturgo que se ve, que la misma obra configura, no esté por encima en cuanto a inteligencia que los personajes.
Esta cuestión del dramaturgo errático, este dramaturgo que es capaz de cometer muchos errores, me parece a mí que está muy ligado, que tiene mucho, más que ligado, tiene mucha repercusión en los problemas éticos y de alguna manera en la confrontación de Sprechelburg con todo didactismo. Porque claro, si el dramaturgo que escribe está tan sujeto al accidente y al error como cualquiera de los personajes, ¿cómo otorgarle al dramaturgo una posición jerárquicamente válida para decir qué verdades hay, o decir, digamos, un discurso orgánico y verdadero, para aportar un discurso orgánico y verdadero? Y me gustaría cerrar entonces viendo un pedacito de la obra, otro pedacito, en el que se ve esta cuestión. Yo voy a dejar hablando. ¿Hola? No, esta es la 12. ¿Con quién quiere hablar? Ay, Martín, sos vos. No, Randy y Maggie están en la 14. Del otro lado. Acá estoy yo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿En serio? A ver, espera un segundo. Hola. Sí, ya te vi. ¿Eh? Ay, ¿te parece? Bueno, gracias. Ahora. Y no sé, ¿quién es mamá? Bueno, si me anduvo, y entonces, ya te vi. No, te estoy diciendo que no. No estamos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que me pedís? ¿Qué me pedís? ¿Que sea fuerte? ¿Pero y por qué? ¿Pero desde cuándo la fuerza es un valor, mamá? No, ya te expliqué que no tengo ganas de ser fuerte y de hacerme cargo de todo esto, ¿entendés? Sí, claro que voy a ir con el que estoy acá en Las Vegas. No, mira, no sé cuándo llegaremos porque tengo que hacer algunas paradas en el camino y voy a aprovechar el viaje. No sé, mamá, en unos días. No, a ver, espera, no me cortes, un minuto, Hola, no sé, en unos días. Sí, viene conmigo. No, viene conmigo, ¿qué querés que la deje? A ver, espera un minuto. Ay, deja, por favor, no te comas eso. Hola, no sé, si quieres comer algo, unos restos de un cenicero, no sé. A ver, espera, es mamá, te manda saludos. Ay, para, no toques ahí. Nena, no toques eso. Hola, mamá, es un caso perdido, ¿eh? No me oye, no obedece, es una tortura y vos me pedís que sea fuerte. A ver, ¿por qué no le viniste a buscar vos entonces, Y no pudimos estar en el entierro. Ya te dije que yo no podía viajar el lunes, mamá. Escucha, hago lo que puedo. Suspendí mi trabajo de esta semana, dejé colgar un casting que podía llegar a salir, la retiré del instituto y ahora la estoy llevando lo más rápido que puedo. ¿Me querés decir para qué? Pero no creo que alguien entienda nada. Y vos la querés pasear más de 10 kilómetros para que se entere que su padre está muerto. Mamá, ella no está muerta, ¿me entendés? Porque que todos ustedes están muertos, yo estoy harto de enfermedad.
estoy harto de enfermedad, ¿entendés? No, yo también te quiero. Mira, escúchame, te lo voy a explicar más claro. Esta familia es una pesadilla, ¿entendés? Yo te digo una única cosa, no estoy dispuesto para el sufrimiento, mamá. No, porque no está en mi naturaleza, ¿entendés? No se aprende nada del sufrimiento. No, lo que pasa es que vos viste muchas películas estúpidas, ¿entendés? No, salí, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No es tu culpa, este es un país de películas estúpidas, pero yo te digo una cosa, yo trabajé en una, y en esas películas, o sea, detrás hay un grupo de gente, un grupo de mafiosos que especulan con el sufrimiento, ¿entendés? Lo hacen argumento, lo estetizan y después te lo presentan de modo que creas que al menos aprendiste algo. Bueno, todo eso es basura, ¿no? Se puede sufrir infinitamente sin que haya lección alguna y sin que se aprenda nada para la próxima vez, ¿entendés? Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Sí, está bien, claro. Bueno, ahí se los corto, es mucho más divertido eso que lo que yo digo, pero lo que quería tomar de aquí, esto en la obra pasa un poco inadvertido, como les digo, la obra no se ocupa muy bien de dejar todo un poco en el fondo y de no poner nada en el centro. Es esto que aparece en este diálogo de John, y que tiene que ver sin duda con la función didáctica del arte. La obra no afirma ni niega esta posibilidad de que el arte nos enseñe algo, pero está puesto allí sin resolución. Y para cerrar ya entonces, voy a tomar una obra, la última de la mínimamente, ¿no? Les voy a contar una cosa muy chiquitita, la última de la tetralogía, porque que se desarrolla en España en tiempos hacia finales de la Guerra Civil, la obra está situada en 1939, y es el pecado, este supuesto pecado que les toca a ustedes, y se denomina la terquedad. Y esa obra, por supuesto, que toma uno de los núcleos, el núcleo español de rememoración, de lo que hoy llamamos como cultura de la memoria, que es uno de los asuntos que captan la agenda ética, como les decía, y Spregelburg, por supuesto, también en ese lugar se corre se esquiva los lugares de la corrección política. La obra no se ocupa de rememorar lo que debería rememorar, ni de decir lo que debería decir. Simplemente en la obra se encarga también de sugerir, sin negar ni afirmar tampoco, algunas ideas que tal vez deberíamos recordar cuando nos abocamos a los actos de rememoración para que rindan los frutos que supuestamente deberían rendir, que es que los pasados difíciles no se repitan. La obra se desarrolla en Valencia, como les decía, en tiempos de la Guerra Civil, en casa de un comisario valenciano que se llama Jaume Planck. Jaume Planck ha tenido la suerte de inventarse una lengua artificial y está pensando cómo promocionar esa lengua, y se le ha ocurrido hacer una especie de publicidad de la lengua en el circo, y vemos entonces a lo largo de la obra, la vemos completa al final, una especie de escenita metateatral, ¿no es cierto?, que se representa, y que se trata de una escenita bastante idiota, bastante ridícula, de dos cavernícolas que no hablan, no conocen el lenguaje, pero empieza a aparecer la función lenguaje a partir del intercambio comercial que tratan de hacer. Uno de estos cavernícolas tiene una piel sin curtir, y el otro cavernícola tiene una piel curtida, que ya ha trabajado. Entonces el cavernícola que tiene la piel sin curtir le quiere cambiar al otro, y cada uno tiene un garrote, ¿no es cierto? Cosa indispensable, es indispensable que esté el garrote ahí. Porque si no, no se podría producir el intercambio comercial en orden y como debe ser, toda la función policial ahí tiene que... Entonces, bueno, nada, entonces hay un ruso que ha ido a visitar ahí al comisario y le dice, pero usted me quiere explicar algo que a mí me han enseñado ya en el colegio, que es cómo surge o sea, qué es lo de la plusvalía y qué sé yo. Dice, eso nosotros lo vemos en el parvulario, con esta cuestión de la escenita. Que entre otras cosas recuerda que a veces las cuestiones
esos pasados que tenemos que recordar y con los que se obsesiona nuestra cultura, tienen a lo mejor un pasado muchísimo más inmemorial que los momentos históricos. Es decir, genera esta duda: ¿dónde empieza el pasado que tenemos que recordar? ¿Cuál es el límite del pasado que tenemos que recordar? Y la otra advertencia, tal vez para esta cultura de la memoria en la que vivimos, es un diálogo que dice el padre Francisco, otros personajes de la obra, a John Parson, que es otro personaje que anda ahí. Lo que me interesa es en realidad lo que dice el diálogo, y con esto voy a cerrar mi cuestión. Yo no puedo decirle a usted si nuestros planes son los mejores del mundo, pero al menos perseguimos una utopía que tiene orden. Ustedes pretenden que los hombres pueden gobernarse a sí mismos. Un pensamiento noble y engañoso. Ustedes piensan en el hombre como un individuo, pero muchos hombres no son lamentablemente muchos individuos. Muchos hombres son una comunidad. Individualmente, cada uno de los seres humanos mejora y es capaz de transformarse por acción del amor, pero nunca como raza, nunca como comunidad. No hay datos concretos de ninguna mejoría en lo social. Por eso me pasé muchísimo del tiempo y me aguanta. Está bien. Y aquí termina él. Si alguien tiene, o algunos tenéis ya alguna cuestión que plantear respecto a lo que se ha dicho, o bien a cualquier curiosidad sobre Sprechelburg, el teatro argentino, el teatro, creo que quedó claro desde el principio que todo está abierto, digamos, a las cuestiones que nos puedan interesar independientemente de lo que se plantee desde el principio. Pues este es el momento. Brígida primero, Ígea después. Yo tengo una curiosidad, Sí. Porque desconozco la obra de Sprechelburg, pero no sé, le encuentro muchas reminiscencias de la obra de Sánchez Sinisterra, esa asociación con el tratamiento del absurdo y de esa intertextualidad posmoderna. No cabe la menor duda que este nuevo teatro parece estar asentando nuevas tendencias, ¿no? Ya finalizando el siglo XX. Yo me pregunto si hay algún vínculo, alguna relación entre ambos contextos, aunque uno es Argentina y otro es España, ¿no? No, bueno, Sinisterra ha desarrollado su labor de maestro, de dramaturgo, fuera de España también. Ha dado muchísimos cursos en Hispanoamérica. Sprechelburg estuvo en uno de esos cursos de Sinisterra. Pero esta cuestión más que de allí, le viene en realidad del lugar donde él se formó como actor y como todo, que es en el estudio de Bartís, que también trabaja de una manera parecida. De hecho, Bartís no es un dramaturgo al viejo estilo, sino que produce dramaturgia colectiva junto con los actores, siempre trabajando a partir de textos anteriores, textos literarios, textos de cualquier tipo, discursos de diversa índole. Creo que sí, tiene mucha relación con esto, ¿no? La intertextualidad posmoderna, pero bueno, uno nunca sabe de dónde les termina de venir, ¿no? Eso es algo que está en el ambiente también, pero también está en Bartís, que fue uno de los maestros, los más grandes maestros que Sprechelburg reconoce. Yo creo, Brígida, que tiene más de coincidencia Claro. de un clima que de relación directa, que sin embargo hay muchísimos dramaturgos latinoamericanos de la misma edad, etcétera, que reconocen, porque Sánchez Sinisterra ha hecho una tarea pedagógica impresionante allí, que se reconocen literalmente discípulos de él, ¿no? Creo que en el caso de Sprechelburg no es tanto eso, cuanto que ha asistido, yo no lo sabía, a algún curso y habrá visto que hay cosas que van en la misma onda, ¿no? Pero a mi modo de ver no proceden de él directamente. No, pensaba si habían de alguna compartido espacios de, pues no sé, de esa escuela, entre comillas, ¿no? De haber, no sé, de alguna absorbido alguna forma, ¿no? Esa nueva forma de hacer teatro, ¿no?
y si compartían algún tipo de, pues eso, de comparten, renovación, ¿no? Claro, lo que tú has visto de coincidencia es compartido. La idea mía, que tendría de todas maneras que documentar bien, es que no ha salido como en tantos porque Sanchi Sinisterra ya es un hombre de 70 años, me parece, o así. Quiero decir que hay una diferencia. Que no es, me parece a mí, maestro directo al menos, ¿no? No. Ya en el mundo de hoy está todo tan claro, intercomunicado que por supuesto lo conoce y probablemente ha tomado y habrá discrepado de algunas cosas en esa relación más... Y yo lo remito también a Barthes, pero al mismo tiempo dudando, porque en realidad también es muy rastreable en su obra, la obra es una lectura muy profunda de Borges, por ejemplo, entonces no se termina de saber cuál es la fuente de qué cosa, pero fue en algún momento discípulo de Sinisterra en algunos de sus talleres. Sí. Gracias. Ante todo quería agradecerte, no es mi campo, o sea, mi única vinculación con el teatro es la pasión por el mismo, pero no sé nada de su trasfondo teórico y he aprendido mucho y desde luego me he quedado con ganas de ver y de leer Spiegelberg sin lugar a duda. Me ha llamado la atención también otro punto de comparación, ahora están poniendo en escena con Carmen Maura, tú mismo lo mencionaste en otra ocasión, una obra de Miguel Miura. Y el que pone en ese, o sea, el que produce ahora la obra, Mariano de Paco, ¿no? Citaba a Miura diciendo precisamente, una obra montada por mí se entiende, pero montada por otro señor, aquello ni tiene gracia ni nada, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo en qué momento Spiegelberg entiende que para que su obra tenga gracia o lo que sea que quiere tener, ¿hay algún punto del que él habla que es el punto de inflexión a partir del cual dice, se acabó, yo dejo de producir solo textos, mi obra es mía en su totalidad? Sí, él mismo dice que ese momento en que él empezó a dirigir es una de las bisagras, la llama él, punto de inflexión, que se pueden observar en su trayectoria y que producen cambios y transformaciones importantes. Y el otro es, digamos, pero va en la misma línea, es decir, no produce ahí un corte con este otro, sino que lo enfatiza, es cuando no solamente escribe primero el texto y después lo monta, sino cuando empieza a escribir a la par que empieza a ensayar con los actores. Pero hay algo en su biografía que sabemos a partir de allí le pasa, o se ha quedado tan descontento con cómo ha visto lo que le su pasa obra también es que esto lo dicen muchos productores de la, yo no puedo saber tanto ese detalle, pero básicamente había los procesos de los 80. Él empieza a producir en los 90. En los 90 empieza a producir como dramaturgo y se empieza a ser conocido en esa función exclusivamente de dramaturgo. Y en el campo teatral se ve, en ese primer momento se percibe como un renacimiento de la dramaturgia, ¿no?, frente al hacer puramente escénico, sobre todo escénico, de los 80, porque los 80, digamos, esto en términos de novedades, por supuesto que el teatro se sigue produciendo de todo tipo a la vez, pero lo que se concebía o se veía como nuevo en los 80 era la labor de todos estos grupos y productores que producían sin texto previo, ¿cierto? Que producían sin texto previo. Entonces lo que les empieza a producir estos dramaturgos, a los que escriben solamente en función de dramaturgo, es que les empieza a costar encontrar directores que montaran sus obras, porque los modelos de producción que tenían mayor legitimidad en la vanguardia del campo eran estos otros, los de producir sin texto, etc. Entonces, ¿cómo llegan sus obras al escenario? Bueno, Spiegelberg en realidad llega al escenario rápidamente con una de sus primeras obras, pero después le empieza a pasar esto, ¿no? ¿Cómo llegan sus obras al escenario? Y por otro lado, también, si se revisa bien su trayectoria, hay otro hecho. Él había estudiado actuación desde el principio. Sin embargo, se hace primero conocido como dramaturgo, pero no como actor. Nunca aparecía él sobre el escenario actuando. Entonces, al final, es como decir, bueno, me voy a escribir mis propias obras para actuar yo, ¿no? Para subirse al escenario, él y Andrea Garrote, por ejemplo, que era amiga del estudio de Barthes, la primera obra en la que actuaron fue una que se escribieron ellos mismos, que es una adaptación de textos de Carver. Esas son las razones que yo he encontrado viendo su trayectoria. Luego, en realidad, las
verdades esas Sí, se lo llevará a la las tumba, sabrá ¿no? él, si es que las sabe. Ana. Sí, los precedentes del teatro, porque de alguna manera me interesa si puede tener un peso específico la relación conflictiva que tiene con teatro abierto, porque ha llegado a haber hasta polémicas Sí, fuertes y no sé si eso también es su dramaturgia. sí, bueno, teatro abierto, digamos, es... teatro abierto, les cuento un poquito para los que no lo conocen, fueron unos ciclos que se desarrollaron en la Argentina a partir de 1981, es decir, todavía en tiempos de dictadura, que siguieron hasta 1984, si no me equivoco. Pero los ciclos más que llamaron más la atención de todo el público fueron los de 1981 y 1982, que fue visto como un fenómeno de oposición a la dictadura, aunque en realidad no surgió como eso, surgió en realidad como una reacción de los dramaturgos argentinos frente a una declaración que hicieron en ese momento las autoridades, que es que el teatro argentino no existía. Entonces, frente a esa declaración, organizaron una serie de espectáculos de dramaturgos argentinos, montados por directores argentinos, en diversas salas, etc. Ocurrió, y donde se empezaron a poner frente al público de Buenos Aires, poner en escena, digamos, obras bastante metafóricas todas en realidad, pero con metáforas muy comprensibles y que apuntaban claramente a la situación política que se vivía en ese momento en Argentina y que establecían una crítica hacia la dictadura. Así que se terminó viendo como un movimiento revulsivo y crítico hacia la dictadura. Teatro abierto es como el momento inmediatamente anterior a la renovación de los 80 y de los 90, es decir, es como la cifra de ese teatro metafórico en el que, digamos, lo primordial o la función primordial del teatro es el compromiso, la responsabilidad frente a las urgencias sociales, etc., contra el que se revelan o al que le empiezan a encontrar matices los que emergen en los 80 y los 90. Lo dicen explícitamente en sus textos, ¿no? El teatro abierto es el ejemplo fundamental de lo que ellos no quieren hacer. Amado. Sí, dos cosas breves. Con el tema de Sanchi, y eso es obvio que también tienen maestros comunes en parte, ¿no? La sala Beckett se llamaba la sala de este hombre, y me parece que Pressburg uno traduce a Pinter, como decía, que viene también de la tradición de Beckett, de Pinter, de Brecht en alguna medida, y Sanchi también ha hablado de sus libros y eso de su vínculo con Brecht. Sí, por ahí debe venir por los maestros comunes. Y lo otro es muy simple, es que da testimonio de la función, a ver, no sé si estaba, de la función habanera de la estupidez, hace unos cuantos años ya, que yo siempre la pongo de ejemplo de cuando se habla de lo largo y lo corto, ¿no? En el teatro, de lo breve y lo dilatado. Yo siempre dije, me acuerdo que había un pequeño intermedio a las 2 horas y 20, y luego había otro horita más a las 3 horas y 20. Y yo he estado en muchos monólogos unipersonales de 50 minutos que se me han hecho más largos esas 2 horas y 20. Es decir, esas unipersonales en que hay un vestidito, un sombrerito, tú dices, ay Dios mío, no se ha puesto sombrero todavía. Le deben faltar 10 minutos porque el vestido no lo tocaba. Bueno, en esos monólogos de 50 minutos me ha sido más largo que la otra hora, bueno, ya volvimos y se fue. Pero las 2 horas y 20, ¿cómo? Intermedio. Porque es un espectáculo que me gusta más visto que leído, porque te lo confesaba antes, pero el espectáculo visto, divinamente actuado, con un ritmo espectacular, con una sutileza que viene del texto, pero que la puesta en escena de los actores formidables. Uno de los buenos momentos que he pasado viendo una obra de teatro. Gracias. Muy bien. No, yo estoy bastante de acuerdo. En realidad a mí me ha ayudado mucho para mi trabajo de investigación de Pressburg, que me ha llevado muchos años. Tiene una obra muy grande, no se leyó nada, fue un desastre esto que mostré. Porque no se leían y no supe acá descubrir cómo acercarlo sin el mouse. Pero tiene una producción muy amplia para la edad que tiene, debe tener 43 años, ¿no? Y sigue produciendo además. Hombre, me falta, no, fueron unos 60. Sí. Y el grupo se mantiene vigente, Padrón Vázquez. El grupo sigue existiendo. Sí, la última obra que hicieron es del 2009, creo, y se llama Todo.
Y es buenísima también, buenísima, buenísima. Y creo que ahora está escribiendo una más para hacer con el Patrón Vázquez. No solamente trabaja con el Patrón Vázquez, él que es el que llama su grupo. Pero sí, yo creo que iba a ser una más ahora por lo menos. ¿Y alguna vez se van a hacer? Pero ha venido a España. Se puso en el Centro Dramático Nacional hace poco, olvido el título ahora. Fui y la vi. En España. Creo que todo la ha traído. Pero La alguien puso estupidez que vino, ¿no? Lúcido. La estupidez ¿Cómo vino. se llama? El año pasado. ¿Cuál? Creo que sí. Lúcido. Sí. Es Lúcido. Pero es Lúcido. una producción, es una producción española. Una producción española, así con la Isier mirando. Yo les he pasado una parte Sí. un poco larga porque lo tuve que Lúcido. traducir a otro códec para que poder pasarlo acá. Esa es una función española, en la cuarta pared se hizo. Y Lúcido se hizo en el Centro Dramático, la verdad. Y se hizo Nacional. La Inapetencia y la Extravagancia, se hicieron el año pasado también en Azarte, se hicieron también. Son obras muy cortitas. Pero tengo una amiga, por ejemplo, que es muy presuriana y alumna, y coincidimos en la función que vimos de Lúcido. Y a mí me gustó, me gustó. Bueno, entre no gustarme, me gustó. Ella me decía, no, pero ¿qué va? No es Presburg, eso no. Hecho por él, va. Bueno, claro, ¿no? Pero no fue la función. No, una producción de acá, del Centro Dramático Nacional. Estoy hablando de ese no año era pasado. Sí. Pero que la socia que es de los surgida, los talleres de Presburg, le supo a nada. La función que vimos en los mismos días, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso que decís. A mí me ha ayudado mucho, no terminé de decirte lo que iba a decir recién. A mí me ha ayudado mucho haber visto muchas de las obras de Presburg antes de leer los textos, porque sí, puede resultar un poco difícil internarse en la lectura, pero eso no me pasó con Bizarra, que nunca la vi. Yo no soy de Buenos Aires, no me podía pasar 10 semanas en Buenos Aires, era un capítulo semanal, además ni sabía de su existencia en ese momento en que la obra se estrenó. Yo simplemente la he leído y la he disfrutado como literatura dramática desde que empieza hasta que termina. La obra es maravillosa y les recomiendo que la lean si se la encuentran por ahí. Yo tengo una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta un poco el comentario que hace José Luis sobre que el movimiento teatral argentino está un poco a la cabeza, que tiene mucha presencia, y me ha costado desde que estoy aquí en España, aprendí un montón de teatro argentino y eso. ¿Qué tan receptiva son los espectadores con dramaturgias y teatro de otras latitudes y que tengan que ver con el movimiento teatral actual, aparte del argentino? Eso a mí me va a costar un poquito respondértelo, porque lo que ustedes consideran como el gran teatro argentino, que es lo que se ve afuera, es el teatro de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, entonces no estoy en contacto constante con el público porteño, ni formo parte de él, como para poder decirte cómo ven ellos. Y por otro lado, como me están filmando, quedaría muy mal decir lo que yo puedo llegar a pensar de los porteños siendo del interior, o digamos, quedaría mal insinuar algo. No sé, yo creo que a ellos siempre les ha interesado mucho el teatro inglés, el teatro europeo en general, el teatro español inclusive. Juan Mayorga ha puesto en San Martín. Es un público muy interesado en el teatro de todas las latitudes. Tienen un festival internacional que lleva obras de otros lados, contra el que se pueden decir cosas a favor, en contra, se los escucha decir cosas a favor y en contra, pero digamos, se ocupan de traer teatro de otros lugares también. Pero digamos, aparte de los espectáculos que se mueven mucho en el territorio de los festivales, como en todos lados, digamos, no hay un interés desde la puesta en escena, desde los directores que estén proponiendo a sus actores, a sus colectivos, trabajar con dramaturgias latinoamericanas, por ejemplo. No sé tanto de eso, la verdad. Creo que el interés por la dramaturgia del resto de Hispanoamérica o de Latinoamérica, de alguna manera, en términos muy generales y simplificadores, ¿no? O sea, lo que se ve en términos dominantes, ¿no? Por supuesto que habrá sus excepciones, ¿no? La simplificación de lo dominante, ¿no? Ese interés está por debajo de lo que genera el teatro inglés o el teatro alemán o el teatro.
Tu pregunta yo creo que desde el principio iba por ahí y hemos estado en el eufemismo dando Pero como vueltas. no formo parte de ese público de una manera tan constante, no te lo Pero puedo. es así, yo que tengo menos reparo a que filmando me digan eso, Sí. creo que es así y creo que la experiencia un poco del proyecto ha puesto de manifiesto, no solamente en el caso argentino, y por eso creo que tiene cierta relativa Y validez. desde luego muchísimo menos es el interés por el teatro del resto del país, ¿no? Muchísimo Claro. menos que por el de otras partes de Latinoamérica, es el interés que tiene el público porteño. Además en una ciudad donde el teatro, una ciudad grande, donde el teatro funciona muy bien. Es decir, el teatro tiene público las salas comerciales, las salas supuestamente no comerciales del teatro off, también tiene su público, es decir, que también tienen gente, y aunque a lo mejor no ganen dinero ahí, son vistos, hay gente que los ve. No, pero es un público de Buenos Aires, por otra parte, minoritario. O sea, visto desde vosotros, los teatreros, pues efectivamente puede decir qué gran teatro si los comparas con Teruel. Qué gran teatro hay en Buenos Aires, tal. Pero luego, si miras a los porteños y conoces a la sociedad porteña y a la sociedad intelectual porteña y a la alta burguesía porteña y a la contracultura porteña, te encuentras que es un público cautivo que de alguna manera, desde una sociología de la recepción teatral, es engañoso. Porque dice, bueno, es que es muy poquita gente, no solo del Boca Juniors, no. Es una cosa como el de los demás países, en cierta medida marginal. ¿Es así? ¿O no lo ves así? ¿O no lo sabes? Bueno, sí, no debe tener el mismo público que tiene la televisión o que tiene No, bueno, claro, no televisiva. lo digamos, ¿no? Si se lo compara con eso, sí, pero yo creo que tiene... Bueno, pero eso en todas partes del mundo, ¿no? Eso no sería pero que tiene un significativo. público que alcanza por lo menos a a acceder a la gente misma de teatro. En otras ciudades el público de teatro son los mismos actores y los mismos que se mueven de un lugar a otro, es un público ya endogámico. Sí. Eso creo que en Buenos Aires alcanza, digamos, a exceder esa situación. Hay gente que va al teatro, muchos amigos del teatro, Sin duda. y que no tienen nada que ver con la tarea de hacer teatro. Mi experiencia es esa, la de que tú tienes razón, por supuesto, en términos absolutos, todo el público teatral es, después del de la poesía, una cosa... Una minoría absoluta. Pero comparando minorías con minorías, yo creo que sí, que en Buenos Aires hay mucha más vida teatral, digamos, y por tanto más público comparativamente que, por ejemplo, en Madrid o incluso en Barcelona, seguramente. Y hay más... hay más gente creación también, sí, pero digo per cápita, podríamos decir, ya si os queréis poner. Entonces hay un poco más, y por eso decía yo que sí se puede decir que está un poco en la vanguardia del teatro en español. Y completando lo que decía, lo que preguntaba Manuela, yo creo, yo les digo que lo mismo, es decir, en cuanto empezó el proyecto un poco a ver eso, yo tenía la idea de que nosotros éramos muy, desde España, había como un cierto desinterés en el teatro que se hacía en Hispanoamérica, excepto las excepciones de siempre, unos que han alcanzado un renombre y que vienen una y otra vez, ¿no? Pero mi mayor sorpresa al ir allá es que el desconocimiento mutuo y el desinterés en general, no nos metamos con los argentinos, en América era mayor de unos sitios a otros que aquí respecto a allí. Había un cierto mayor interés de América por el teatro español y de España por el teatro de América, muy poco, pero mayor que el que algunas comparando en países de América entre sí, ¿no? Me pareció que bueno, que si logramos al final sacar 10 libros de 10 países con 7 autores o 6 o 7 autores, es decir, unos 60, 70 autores de una edad más o menos, de una franja de edad común y tal, pues al menos, no sé si científicamente, entre comillas, eso tendrá algún valor y tal, pero al menos habremos hecho una labor de conocimiento mutuo si logramos que circulen esos libros y que se puedan leer y tal, de enterarnos de lo que hay justo en este momento.
eso me parecía evidente, ¿no? Y por eso, como Luis, naturalmente se resistía. Y quizás, como he dicho antes, en país que se sabe más potente, pues ese punto de arrogancia y de ignorancia, que es lo único que admite eso, ¿no? Uno tiene el prejuicio de que qué van a hacer interesante, qué sé yo, en México, por muchísimas cosas, ¿no? Y hasta en Costa Rica, digamos, que estamos estudiando ahora. Pobres, esto sí que debe ser censurado para los costarricenses. La parte en que vos me decís que a mí no me interesaba ese, tampoco también habría que censurar. ¿Cuál? El Teatro de México. No digo eso, digo un español, qué sé yo, un colombiano en México y tal, no será tan interesante. Ese prejuicio yo creo que existe y es desconocimiento quizás por la proximidad, porque evidentemente lo que nos da sentido a todos es que el teatro es muy difícil de mover, pero su instrumento fundamental es el lenguaje, y nosotros tenemos una comunidad enorme de gente en la que el teatro podría circular, porque básicamente es la lengua, ¿no? El cine sí, podemos ver el de los Estados Unidos y tal, pero en otra lengua, bueno, hay que poner subtítulos, sobretítulos y tal, no es lo mismo. Aunque hay aspectos teatrales que no dependen del lenguaje, ¿no? Pero digo que tenemos una cierta ventaja ahí para tener una especie de mercado común del teatro, ¿no? En español, y que deberíamos tener por lo menos el interés de leerlo, digo yo, si no lo podemos ver. Pero quizás es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque todo eso está basado, o sea, estamos hablando de producciones que cuestan. Cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan esfuerzo, cuestan. Si tú pones en escena una cosa que no está consagrada, sea por el nombre del autor, sea por la fama del teatro, sea por el nombre del director, corres el riesgo de que todo esto caiga en saco roto. Entonces yo muchas veces veo, por ejemplo, en España, en Madrid, ¿no? Hay teatros minoritarios, lo que tú dices, teatro off, ¿no? Que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, y que todos sus actores son en su vida real, desde camareros hasta oficinistas. La única razón por la que hacen esto es la pasión por el teatro, y es el mejor teatro que he visto en Madrid. Y la absoluta mayoría de la gente, si no se lo cuentan, no sabe que existe. Entonces a lo mejor hay unas salas que, pues yo qué sé, la gente que no tiene mejores cosas que hacer, o es que la pasión es tan grande que no quiere dedicarse a descansar o a ver Boca Junior el sábado, pues pone en escena, yo qué sé, dramaturgos mexicanos, colombianos o puertorricenses, yo qué sé, ¿sabes? Y algo se está haciendo en eso. Estas dos chicas, por ejemplo, pertenecen a un colectivo que se llama Mano de Obra, que junto con Sanchi Sinisterra han llevado adelante, digamos, un proyecto un poco paralelo al nuestro, que es el de hacer lecturas dramatizadas y encuentros y tal de varias dramaturgias de allí. Bueno, eso es muy minoritario, va poca gente, pero la brecha hay que abrirla por algún lado, y un lado posible son los libros, todavía los viejos libros, ¿no? Si hacemos leer las obras, pues un productor se puede interesar y ya la monta, etcétera, ¿no? Y afortunadamente en el periodo de la apertura, digamos, de España estos últimos años a la emigración y tal, tenemos muchísima gente. Aquí tenemos dos representantes del teatro cubano de primera fila, dos dramaturgos, Amado y Abel González Melo, que ha llegado después, que viven en España ahora mismo, que empiezan a escribir obras ambientadas, digamos, de temática española y tal. Ese sería realmente la vía verdadera, o sea, el conocimiento y la mezcla, la cercanía, o sea, no estar con esa especie de equívoco que es el mar Atlántico, el océano Atlántico, que no existe. No existe en términos lingüísticos. Pero hay una cosa que yo, donde hablé de lo de la hora, la legitimación, la incipiente legitimación literaria, es decir, cuando digo literaria no es porque el drama o lo que él haya hecho antes no sea literatura, porque no está así de considerada, digo, entre las instituciones académicas hoy en día. Como al surgir una institución académica para encargarse exclusivamente del teatro, la literatura un poco que se desentendió. Pero a mí me parece, en realidad, que es un hecho inevitable, que es muy feliz que las obras de Prejerbur, después de que él deje de producirlas en el teatro, se lean y que vayan a tener su lugar en el canon literario. Lo que pasa es que a mí me produjo cierta perplejidad estos artículos de estas dos muy buenas investigadoras, que son muy buenos por otro lado, que leí,
pero el tema de que no se refirieran a ningún tipo de saber o a nada que tenga que ver con lo dramático y con el teatro para abordar esa producción, sino explicarlas desde otro lugar absolutamente ajeno. Eso me llamó la atención y que despertó de nuevo mi interés, porque yo pensaba ya en un momento de mi investigación que ya la cuestión del teatro y la literatura, esa disputa ya era viejísima y que ya ni valía la pena volver a referirse demasiado a ella. Pero bueno, la aparición de esos artículos me hizo ver que en realidad no era tan vieja como se pensaba, como yo estaba ya dispuesto a pensar, y que lo que había que pensar es, en todo caso, si se produce, digamos, el interés literario por la obra de Stregoburt, ¿desde dónde los va a abordar la literatura? ¿Desde dónde se va a acercar a esos textos? Si va a olvidar completamente el origen clarísimamente teatral que tienen, me parece una pena. Oye Luis, una pregunta, esta es una tontada, pero es una curiosidad. Tú le dabas mucha entidad a los pocos actores que hacían distintos papeles. No he entendido bien la entidad que le das, porque yo estoy viendo ahora, por pura casualidad, unas representaciones así con muy pocos actores, que es sencillamente para sacarle más dinero. O sea, al tener muchos actores, cada uno hace varios papeles, le cuesta mucho menos al productor. Pero no era eso lo que tú querías decir, en el caso de Stregoburt. No, es que me dio la impresión de que le dabas una entidad que digo, a lo mejor la tiene, ¿no? Muy rápidamente, porque lo podríamos ver en detalles, sí. Lo que pasa en la obra, no entré en detalles. Que ese tipo de ese procedimiento, digamos, sí. Utilizar repetidamente a lo largo de su trayectoria esa convención, sí, por la cual un actor hace varios papeles, que no es ninguna novedad ni ningún descubrimiento de él, pero es algo que repetidamente y que, digamos, empieza a cobrar mucha organicidad en su obra, no sería lo mismo hechas de otra manera. No es lo mismo la estupidez hecha por 24 actores que por 5, porque una parte del interés está en ver qué parte del actor subsiste detrás de cada personaje, es decir, y de ver ahora de qué se va a disfrazar o ahora como qué va a entrar este otro personaje, no es lo mismo hacerla con 24 actores que con 5. Él, digamos, escribe esa obra para esos 5 actores. Primero están los 5 actores con los que él está trabajando, para los que él piensa la obra. Después están los 24 personajes. Adapta la historia a los actores con los que trabaja y no al revés, no busca actores para una obra que ya tiene montada. Y me refería a hacer, digamos, la relación entre la modalidad de producir, estar en contacto con lo escénico y cuestiones que se ven claramente en los procedimientos de las obras, de los productos, y que generan mucho sentido, como toda esa relación entre la unidad y la multiplicidad. Eso está en la base de su poética, esa relación. No lo dije recién, pero toma, por ejemplo, 2 figuras de estas teorías científicas que él toma para explicar esa relación en el actor, ¿no? O del actor con el personaje. Y luego dentro de cada personaje, porque cada personaje también es múltiple. Es como si hubiera muchos tipos dentro de cada personaje, ¿no? Como si hubiera muchos estereotipos posibles dentro de cada personaje. Sin que dejen de ser personajes reconocibles y sin que dejen de tener una identidad reconocible. Emma es Emma, pero a su vez no es, por ejemplo, el avaro o un único tipo. Tiene muchos. Emma, hay muchos tipos a la vez dentro de Emma, por ejemplo. Eso lo explica tomando 2 figuras de las ciencias, que son la del río y la del cuerpo humano. Dice, un río en realidad es algo que constantemente está en movimiento, nunca es la misma agua la que hay ahí, y sin embargo su forma, la forma del río es reconocible. Tiene cierta estabilidad a pesar de esa. Son todas figuras y cuestiones, casos curiosos por los que se pregunta eso que yo les decía, que se suele llamar como la ciencia de la totalidad. Y la otra es el cuerpo humano, en el que pasa lo mismo. Al cabo de un periodo de tiempo nuestras células ya no son las mismas. Ninguna de las células que tenía mi cuerpo hace, no sé, un mes, no me acuerdo cuál es el tiempo que él lo pone ahí, hace 2 meses, un año, ninguna, absolutamente ninguna de esas células es la misma que hay después. Y sin embargo mi cuerpo sigue teniendo la misma forma y cada uno nos seguimos reconociendo como el mismo sujeto. ¿Cómo con más éxito? Ese misterio, ese hecho inexplicable que hay entre algo completamente múltiple. Es decir, soy distintas personas a lo largo de mi vida, soy distintos conjuntos de células a lo largo de mi vida y soy uno,
El río es nunca el agua es la misma y sin embargo es el mismo río y tiene el mismo cauce. Esas figuras son las que toma para pensar lo que pasa con el personaje. Entonces está como muy en la base de su producción que un actor desarrolle varios papeles. En el fondo son manifestaciones postmetafísicas. Es decir, hablado aquí del teatro de la posmodernidad. Quiere decir que, bueno, porque esa figura, tanto una como la otra, es conocidísima de Heráclito que hasta ahora, sin embargo, en la toma, la teoría del caos, en el fondo él las toma porque está sintiendo de una determinada manera, que es la que constituye este teatro que hacéis, ¿no? O sea, eso se entiende. Pero ahora entiendo mucho mejor lo que dices de los personajes. Eso es lo que te quería preguntar exactamente. Si era para ahorrar dinero y no lo había entendido bien y ya entendía, ya entiendo. Tiene que ver con una cuestión económica de entrada también. Lo mismo hace con el espacio. Ya Tiene que haber muchos hoteles, pero entonces hay uno solo que representa muchos. Es tomar eso en economía espacial, pero que no repercuta directamente en la economía de lo imaginario, ¿no? Él quiere un teatro grande, quiere un teatro capaz de imaginar mucho, que pueda imaginar muchas historias. Entonces, ¿cómo meter muchas historias y muchos personajes y un teatro grande en términos de imaginación en una sala de teatro estática? Entonces, imagina una serie de convenciones y de procedimientos que le hagan posible eso, no achicar el teatro como lugar para la imaginación. Bueno, yo